Todas las historias, al menos las buenas historias, que supongo serán las que tú quieres escribir, tratan sobre algo. Es más, tratan sobre algo queramos o no. No me estoy refiriendo al argumento, me estoy refiriendo al tema. El argumento y el tema son dos cosas distintas, aunque podrían parecer la cara de una misma moneda. De hecho, dos obras pueden tener argumentos diferentes y sin embargo tratar sobre lo mismo. El argumento es la historia ordenada de una manera estratégica y que quizá podríamos ordenar también de manera lineal. Los hechos que concatenados o unidos componen la historia. El tema, por otro lado, tiene que ver con eso que permanece en la cabeza del lector y le hace reflexionar después de haber leído. Es de lo que trata la obra. Si estás pensando que el tema debe ser algo grandilocuente y trascendente, te equivocas. Te pongo un ejemplo. En Titanic, de James Cameron, una película ya clásica del cine contemporáneo, se cuenta la historia de Rose, una mujer joven de la alta sociedad europea que está comprometida con un hombre machista y maltratador, más por mantener a su madre y a sí misma al amparo de la riqueza de su prometido que por voluntad propia y amor. La tristeza asfixia la vida de Rose, por lo que una noche decide suicidarse, pero se lo impide Jack, un joven dibujante guapísimo, muy pobre, que viaja a Nueva York en busca de nuevas aventuras y que queda flechado por la belleza de Rose una tarde que la ve discutir con su prometido encubierta. Muy seguramente ya viste a Titanic y conoces el resto de la historia, pero no te resultará tan fácil detectar con precisión el tema que aborda. Es fácil confundirse. A menudo mis alumnos dicen cosas como trata de un barco que se hunde o va de unos enamorados en un barco. Se sorprenden cuando me detengo a conversar con ellos sobre la historia y concluimos que Titanic trata sobre la emancipación de la mujer. Ese es el tema en Titanic. Y este tema no es exclusivo de Titanic. Lo único que es más o menos propio de esta obra es su argumento, sobre todo porque pasa en un contexto muy específico, el del histórico hundimiento del barco más grande jamás construido. Aunque bien mirado, el argumento se parece mucho a Romeo y Julieta, ¿verdad? Dos enamorados que lo tienen difícil para estar juntos porque hay muchos obstáculos sociales que los separan. Lo que quiero dejarte claro es que no debes confundir el tema con el argumento. Mientras que el argumento es lo que la obra cuenta, el tema es sobre lo que trata. Y una realidad de todas las buenas ficciones es que tratan sobre un tema. Las malas, sin pretenderlo, tratan sobre demasiados. En cualquier caso, sea o no consciente de ello su autor, las historias siempre tratan sobre algo. El tema será claro para el lector en la medida en que el autor también lo haya tenido claro. Si por el contrario el autor no lo tuvo claro y no supo controlar su historia, la obra confundirá o saturará al lector con todas las ideas fuera de control que el autor abordó sin proponérselo. Finalmente, así como una historia trata sobre un tema, transmite un mensaje, una idea que se desprende del sistema de valores del autor. Idealmente, una idea con la que el autor se compromete y para la cual crea un argumento narrativo que le permite exponerla. Pero los buenos narradores no sermonean a sus lectores a través de historias que obviamente intentan llevarlos hacia la idea que pretenden transmitir. Un buen narrador sabe transmitir esa idea de modo que el lector pueda exponerse a ella y sacar sus propias conclusiones. Cuando un lector se enfrenta a una buena historia, regularmente no hace una digestión consciente del tema. Podría decirse que esa digestión opera en él a nivel subconsciente. Lo deja pensando sobre el tema y en consecuencia sobre la idea específica que el autor transmitió al tratar dicho tema. Volvamos al ejemplo de Titanic. Ya sabemos que trata sobre la emancipación de la mujer, pero ¿qué dice exactamente sobre ella? El sentido exacto dependió de los acontecimientos que compusieron la historia. Si Rose no hubiera decidido llevar las riendas de su propia vida y su contexto la hubiera fagocitado, estaría diciendo algo así como que el machismo oprime a las mujeres y es demasiado poderoso y no importa lo que hagan, sucumbirán ante él, serán su presa. Es decir, Titanic trata de manera positiva el tema de la emancipación de la mujer, transmitiendo la idea de que merece la pena que una mujer se enfrente a las fuerzas machistas de su contexto si no quiere vivir presa por ellas. Toda la historia de amor entre Rose y Jack
solo es parte del argumento general que utilizó James Cameron para hablar de un ámbito, el de las relaciones sentimentales, en el que su protagonista necesitaba sopesar los beneficios de ir a contracorriente. Si se atiende con atención la historia, se encontrará una sucesión muy clara de todos los ámbitos en los que Rose tuvo que luchar contra las convenciones de un mundo machista. Dicho todo esto, ¿te has detenido a pensar sobre qué trata tu propia historia y qué idea está transmitiendo? ¿No? Bueno, me lo supongo. Y esto es así porque generalmente, siendo un novato, uno no se detiene a pensar en estas cosas. Es más, ni siquiera sabe que todo esto opera en la ficción. Tal y como nos pasa cuando la consumimos. Nos concentramos en los hechos y no vemos más allá. Pero si quieres dejar de ser un principiante, necesitas tomar control sobre el tema de tu historia y no solo tenerlo sobre los hechos que la componen. Te voy a decir qué puedes hacer para reconocer el tema de tu historia y diferenciarlo claramente del argumento. Incluso te ayudaré a coronar el ejercicio de análisis, procurando ver también la idea que transmite tu obra. Pero antes, suscríbete. Recibirás notificaciones cuando publique algo nuevo. Venga, ¿ya? Yo sé que no te quieres perder lo que publico, así que suscríbete, esa es la solución. Ok, vamos pues. Esto es lo que vas a hacer. Mira tu historia con lupa, céntrate en los hechos y pon especial atención en el objetivo que persigue tu protagonista. Partiendo de allí, evalúa a través de su comportamiento y de lo que se propone alcanzar sobre qué tema estás tratando. Si no lo tienes claro, elabora una lista de alternativas. La lista no debe ser demasiado larga. A través de ella te estarás acercando bastante. No te inventes nada. Tampoco te dejes llevar por tus propios ideales. A lo mejor te gustaría que la historia abordara tal o cual tema, pero puede haber una gran diferencia entre lo que a ti te gustaría y lo que la historia de verdad trata. Hago especial énfasis en esto porque lo habitual es que un autor no tenga claridad absoluta sobre el tema que trata su historia, mucho menos sobre lo que ésta dice. No al menos con absoluta certeza y antes de haberla creado. Lo usual es hallar estos elementos cuando la historia ya ha sido producida, aunque no necesariamente se haya escrito la obra. Si tienes dificultades para ver con objetividad tu propia historia, lo que no es extraño si eres un principiante, cuenta conmigo. Reserva una consulta al doctor Narración para que evaluemos juntos tu historia, sobre todo si es corta, o enfráscate en un ciclo de coaching literario si se trata de una historia larga, de una novela, por ejemplo, o de varios cuentos. Los autores expertos pueden, sí, tener total claridad sobre el tema y la idea que buscan transmitir y además crear una buena historia de ficción para que se pueda transmitir esa historia sin que sea un sermón. Pero hace falta tener experiencia y pericia para conseguirlo, porque es fácil terminar escribiendo un incómodo sermón. Identificar el tema de tu historia te llevará a tener un control muy elevado de tu obra y evitará que llegues al incómodo momento en el que el lector se ponga a quejarse del tratamiento que has hecho sobre el cambio climático, la diversidad sexual o de género, el machismo, el ejercicio del poder, la amistad, el amor, la pobreza, cualquier otro asunto que pueda tratarse en ficción. Mejor aún, tener el control del tema de tu historia, si descubres que tal y como creaste la historia, no estás haciendo un tratamiento adecuado del tema, te dará oportunidad a realizar cambios que te lleven a tratar el tema de la manera exacta en que quieres que sea percibido. Esto es lo que hace un profesional. Y eso es lo que tú quieres conseguir, ¿no? Suscríbete, deja un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguir mi podcast en Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast o directamente en mi web israelpintor.com/podcast. Suscríbete a mi boletín para recibir noticias, descuentos y más. Entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propina. Podrás hacer un comentario destacado. O ayúdame y benefíciate siendo super tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo y prioridad al responder a tus comentarios. Sé tallerícola fan y ve todos mis vídeos sin publicidad y para siempre. O sé tallerícola preguntón y realízame una consulta mensual por videollamada. Entra a israelpintor.com/soy tallerícola y elige suscripción. ¿A qué dificultades te enfrentas al intentar reconocer el tema de tu historia? ¿Cómo lo llevas? Déjame un comentario y cuéntamelo. Los leo y respondo todos. Soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.